Gracias, doña Irene, por permitirme este saludo, y a ustedes, muchachos, agradecerles también la asistencia y participación de este hermoso encuentro. Un encuentro que ya la coordinadora Irene con todo el equipo de directivos y docentes viene trabajando año tras año. Lo hermoso que aparece en la Constitución nuestra de 1991 y dice: Colombia es un Estado social de derecho, primero, y después dice: Colombia es un Estado pluriétnico, pluricultural. En este Estado todos tenemos que caber, con todas las diferencias que puedan haber. Aquí todos tenemos que caber, y desde acá este ejercicio lindísimo de entendernos como que, y muy bien doña Irene lo decía, no es de razas, solo existe una y es la raza humana, nada más. Entendernos con nuestras diferencias, que a veces pensamos que todos piensan como nosotros y que no es posible que otro quepa donde nosotros estamos. No. Qué bonito ejercicio, esperando de ustedes, como siempre, lo que caracteriza a los INEMitas, que es ese comportamiento ejemplar. Profesora, Dios le pague por compartirnos esa experiencia tan bonita que la llevó a usted incluso a salir del país para mostrar lo que estamos haciendo en el INEN. A ustedes muchas gracias y no le quito más tiempo. De pronto me toca ausentarme a las 4 si no han terminado. No es que esté aburrido, sino que tengo un compromiso ineludible a las 4:30 fuera de la institución. Buenas tardes, profesores y estudiantes. Estamos aquí para hacer una pequeña demostración del proyecto cultural al que estoy desarrollando. Entonces, les voy a contar un poquito por qué esta presentación. A principio de año hubo una convocatoria de AFS. AFS es un programa que se llama Maestros con Causa. Entonces, ellos nos convocaron para que participáramos en un concurso a nivel nacional sobre lo que tiene que ver con adaptación cultural. Entonces yo apliqué y lo que les voy a contar hoy fue lo que yo mostré para poder tener acceso al premio que me gané. Entonces vamos a empezar con las compañeritas Lacey, Camila y Natasha, que ellas nos van a dar una introducción de lo que es el proceso de adaptación cultural, y luego yo sigo con la conversación. Hello everybody, how are you? Well, today we are going to talk about culture shock and adaptation. Culture shock is understood as the feeling of surprise, disorientation, or confusion that an individual experiences by the contact with a social environment different from her or his place of origin. It's an ability to assimilate the forms or elements that define the culture of the destination country or zone. Por choque cultural, pero no me lo metas a la boca. Por choque cultural se entiende el sentimiento de confusión, sorpresa o incluso desorientación que sufre un individuo al entrar en contacto con un medio social distinto al de su origen. Se trata de la incapacidad para asimilar la forma y los elementos de la cultura del país o la zona en la que se encuentra. When we speak of adaptation, we refer to the process by which a person adjusts to the conditions of their environment. This is a key element because with the displacement, a person loses the reference of certain conditions and must be inserted in a different environment that in many cases has particularities very different from
Here we go. From those of the place where the person comes from. Cuando hablamos de adaptación nos referimos al proceso por el cual una persona se ajusta a las condiciones del entorno en el que se encuentra. Este es un elemento clave porque con el desplazamiento la persona pierde muchas referencias del lugar del que proviene. Bueno, entonces, como ya sabían, la profesora Emperatriz nos va a mostrar cómo vivió su proceso de adaptación cultural. Hello, good afternoon everybody. My name is Emperatriz Cuesta Palacio. I'm from Quibdó, Chocó. I study English or language. ¿Cómo es? La universidad, my university, Diego Luis Córdoba University from Quibdó, Chocó. When I finish my studies, I transfer to Antioquia department, and I begin to work like a teacher in the Andes municipality. Then I transfer me to Retiro town, and finally here to Medellin. I work here at this institution 6 years ago. I live in Bello currently. I live with my 2 children. They are Jason, that is my oldest son, and Andres is my youngest son. Today I'm going to explain you about my cultural adaptation because I'm intercultural woman. I'm from Quibdó, Chocó, but I live here in Antioquia 20 years ago. For this reason, I belong to 2 cultures. The idea is that everybody understand me, my explanation. For this reason, I'm going to change the language from English to Spanish because I need everybody understand me, okay? Bueno, entonces les decía pues que para que me entiendan mejor mi proceso, como hay vocabulario muy técnico en cuanto a la explicación, entonces considero de que es mejor que lo hagamos en español para que nos quede más clarito. Bueno, entonces, ¿qué les puedo contar? Mi proceso personal, cuando yo terminé mis estudios acá, en el departamento del Chocó y tomé la decisión de salir a buscar una nueva vida, un nuevo futuro para mí, porque en mi departamento era muy complicado desenvolverme como profesional, ya que allá en el departamento es muy difícil vincularse. Entonces eso me hizo tomar la decisión, ya que me vi obligada, porque yo quería crecer como mujer, como persona, como profesional. Entonces eso me llevó a tomar la decisión. Yo en ese entonces tenía 26 años, terminé la universidad y me vine acá a Antioquia a buscar trabajo, con la suerte que pude presentarme al concurso, gané el concurso y empecé a trabajar acá en el departamento de Antioquia, en el municipio de Andes. Entonces en Andes llegué y ahí fue mi primer impacto, mi primer choque, porque ustedes saben que yo nací en el Chocó y a los 26 años me vine. El Chocó fue la tierra que me vio nacer, pero Antioquia en este momento es la tierra que me está viendo envejecer, o sea que a ambas culturas les debo mucho, ¿ya? Entonces, cuando llegué acá a Antioquia,
encontré el primer impasse. El primer impasse que encontré fue el vocabulario. El vocabulario que ustedes como antioqueños utilizan es bastante diferente al vocabulario que nosotros como chocoanos utilizamos. De ahí que les traje algunos ejemplos de vocabulario. Por ejemplo, en Antioquia tenemos la palabra parce. En Antioquia también tenemos la palabra muy marcada, ¿oíste vos? ¿Cierto? En Antioquia también utilizamos dichos como ejemplo, el que no tiene más con su mujer se acuesta. Son dichos antioqueños. Allí están todos los demás para que tengan la oportunidad de leerlos. Pasamos a la parte de acá del Chocó, que estos son los que merecen pues que yo les dé una explicación, porque ustedes me imagino que no los conocen. Cuando yo digo la palabra magnífica, ¿qué se les ocurre a usted que puede ser? La palabra magnífica. Yo cuando llegué a Andes y yo decía magnífica, y la gente se quedaba extrañada porque no sabían yo qué estaba diciendo. Pero cuando yo digo algo, yo digo esa palabra magnífica, quiere decir que estoy sorprendida, que estoy extrañada. ¿Qué es eso? ¿Ya? Más o menos ese es el significado, la connotación que tiene. Cuando yo digo el corrinche tiene dos connotaciones en el Chocó. La primera connotación del corrinche es murmurar entre unas personas y otras. Eso es un corrinche en el Chocó. Además de murmurar, corrinche también significa alegría, jolgorio, bailar, brincar. Eso es un corrinche también. ¿Ya? Cuando yo menciono la palabra incutrino es una ofensa decirle a una persona, sobre todo a un hombre, que es un incutrino, es decirle que es un degenerado. Sí, bueno, cuando utilizamos la palabra bororó, el bororó significa cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un grupo de personas y decimos, uy, se armó el bororó, quiere decir que se armó el problema, se armó el bochinche, ¿sí? Quiere decir eso. Cuando yo utilizo la palabra lambida en nuestro departamento del Chocó quiere decir que es una mujer muy coqueta. Eso es una mujer lambida. Una mujer lambida es una mujer muy coqueta. Cuando utilizo la palabra jojorojo quiere decir que lo veré yo. De pronto será así, jojorojo, vamos a ver, ¿ya? Cuando yo utilizo la palabra asunto allá quiere decir, yo me hago un lado, usted verá. Asunto, es su problema, ¿ya? Cuando utilizamos asunto allá. Después, cuando utilizamos la palabra un barato, esa palabra sí es una palabra muy técnica para un ritual que se utiliza en el Chocó. Este ritual tiene que ver cuando se hacen los bailes de salón. Hay un baile de salón y en ese baile de salón están todas las parejas bailando. Si de pronto hay un hombre que no tiene pareja, ese hombre tiene la oportunidad de pedirle a la otra persona que está bailando con su mujer que le preste su pareja. Y cuando esa persona necesita que le preste la pareja, simplemente se para detrás del parejo y le hace así en la cabeza. Cuando le hace así en la cabeza, el parejo mira y eso significa que le está pidiendo un barato. Entonces la otra persona que está me dice, un barato por favor. Y eso significa, présteme su mujer, señor. ¿Sí? Eso significa la expresión de el barato en el Chocó.
Entonces, más o menos, esos son los vocabularios que utilizamos en el Chocó para expresarnos, ¿ya? Con base a lo que tiene que ver con la gastronomía. La gastronomía chocuana es bastante diferente a la gastronomía antioqueña. Cuando yo hice mi proyecto allá en Guatemala, que fue el país donde me tocó ir a representar a Colombia, yo les llevé esta muestra gastronómica que ustedes están observando hoy acá. Les mostraba yo a ellos allá en Guatemala que en Antioquia la gastronomía básica, hay muchas cosas, pero lo básico de Antioquia es en el desayuno, los huevitos revueltos con la arepa, el quesito, así como tenemos la presentación acá. El chocolate, ahí al ladito está. Entonces, desayuno, huevitos revueltos, arepa, quesito y chocolate. Ese sería el desayuno básico en Antioquia, el típico antioqueño. Bueno, para el almuerzo, normalmente los antioqueños utilizan la bandeja paisa, como la podemos ver aquí. Esta bandeja paisa es una bandeja que consta del arroz, el huevo, la arepa, ensalada, aguacate, carne molida, el chorizo, el chicharrón y por último la tajada. Entonces, allá en Guatemala me decían, pero todo eso, yo le dije, sí, no sé cómo hacen los paisas para comerse todo eso, pero ese es el plato típico antioqueño para Colombia, en Antioquia. Bueno, entonces, después de esa bandeja paisa, sigue la sobremesa, que consiste en la mazamorra con el bocadillo. Esa es la sobremesa que ellos utilizan en ese plato típico antioqueño. Entonces, después que les expliqué ese fenómeno cultural, pasé a mostrarle la gastronomía chocuana. Eso fue con lo que yo me crié. Yo me crié comiendo plátano. Yo me crié comiendo pescado, me crié comiendo chontaduro, me crié comiendo borojó, tomábamos jugo de borojó, hacíamos conserva de borojó y entonces por eso es que ustedes ven que nosotros los chocuanos somos más bien forniditos. ¿Por qué? Porque comemos puro plátano con pescado y también hay un ingrediente muy especial que tiene que ver con el aderezo de todas las comidas que nosotros preparamos, que es el queso. ¿Sí? Miren, acá por ejemplo, desayuno típico chocuano. Chocuano que se respete, desayuna así. Plátano cocido con queso y aguapanela. Ese es nuestro desayuno, como lo pueden ver aquí. Plátano cocido, no es frito, cocido, con queso y aguapanela. Ese es nuestro desayuno básico. De vez en cuando varía, pero el más típico chocuano es ese. El almuerzo, normalmente nosotros los chocuanos, como somos ribereños, ustedes saben qué es la palabra ribereño. Una persona ribereña es una persona que vive a la orilla del río. Ustedes saben que el municipio de Quibdó queda a orillas del río Atrato. El río Atrato es yo creo que es más o menos el tercero en importancia en Colombia. En el Chocó tenemos 3 ríos muy importantes que son el Atrato, el San Juan y el Baudó. Pero yo nací en la ribera del río Atrato, en la ciudad de Quibdó, que es el municipio capital del departamento del Chocó. Entonces, ahí, como estamos a la orilla del río
y cuando hay subienda de pescado, el pescado es demasiado abundante. Tan abundante es que a veces hasta se pierde y hay que tirarlo al río nuevamente. En esta época de pronto todavía no, pero la subienda llega más o menos de diciembre a febrero. Entonces nosotros por eso tenemos tanta accesibilidad al pescado. Y también el departamento del Chocó también tiene mucho marisco. ¿Por qué? Porque es un departamento que está bañado por 2 océanos. Ustedes saben que el Chocó está en el extremo noroccidental de Colombia, entonces por eso está bañado por el Océano Pacífico, que tiene municipios como Jurado, Bahía Solano, Nuquí y Pizarro. Esos son los 4 municipios que pertenecen al departamento del Chocó en cuanto a la zona Pacífico. Y en la zona del Atlántico está los municipios de Acandí, Capurganá y Sapsurro. Esos son los municipios que están en la parte caribe. Entonces, por eso, como tenemos tanto océano y tantos ríos, somos tan ricos en el pescado. Y esa es la comida típica de nosotros, pescado. Entonces, al almuerzo normalmente comemos el pescado frito con arroz, ensalada y plátano también. Entonces, esa es la base de la alimentación. Como les decía, el chontaduro es muy típico en nuestro departamento. El borojó también es autóctono de nuestro departamento. Como el queso, nosotros hacemos lentejas con queso, frijoles con queso, sancocho de queso. A todos le echamos queso. Entonces eso también es algo. ¿Ah? El suero casi no se ve en la costa pacífica. El suero se ve mucho, pero en la costa atlántica, sí. Bueno, entonces, les quería también mostrar como una particularidad de algunas frutas de nuestro departamento. Por ejemplo, este es el lulo antioqueño. Este es un lulo antioqueño. Y este es un lulo chocuano. ¿Notan la diferencia? Que hasta las frutas son grandes. ¿Sí? Entonces, más o menos así son todas nuestras cosas en el Chocó. Bueno, entonces, ya referente a lo que tiene que ver con la otra parte cultural, en cuanto a la música, en cuanto a todo lo que es diversión, entonces nosotros allá en el Chocó utilizamos música como la chirimía, la champeta y bueno, se oye mucho la salsa y el vallenato. A diferencia de acá en Antioquia, que son las huascas, de pronto la música de parranda, que es la de diciembre. Bueno, entonces todo ese proceso lo he vivido yo. Todo ese proceso de adaptación cultural lo he vivido yo. Porque les cuento que devolviéndonos un poquito, cuando yo llegué a Andes, les decía de que mis dificultades fueron con la alimentación, porque ustedes pueden ver, de pasar de comer plátano con queso, tuve que aprender a comer arepa. Era muy difícil para mí. De pasar de comer pescado con patacón, tuve que empezar a comer frijoles. Y les cuento una cosita, cuando yo llegué a Andes, me acuerdo tanto que llegué donde una señora que se llama Marina. Esa señora a las 6 de la tarde, todos los días sagradamente me tenía un plato de frijoles con arroz, tajada y chicharrón. Cuando yo veía eso,
yo decía, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? Y yo añoraba mi plátano, yo añoraba mi pescado, pero a ver, ¿dónde estaban? Tenía que comer frijoles con chicharrón, tajada y arepa, sin queso, sí. Entonces, ese fue un impacto muy difícil para mí, porque ese cambio fue bastante brusco. Ahora viene el cambio del clima. Ustedes saben que el Chocó es un departamento demasiado caliente. Allá tenemos temperaturas de 32 grados en adelante. Entonces, imagínense, yo viviendo en un clima de 32 grados, pasar a un clima que cuando más alto estaba era 16 grados. Entonces para mí también fue bastante complicado, muy duro yo adaptarme de caliente a frío. Hoy en día ya estoy adaptada al frío y llego a mi tierra, y qué pena decir esto, pero a los 15 días ya quiero salir corriendo porque no me aguanto el calor. Miren pues cómo es ese proceso de adaptación, esos cambios. Ya yo de ser de tierra caliente, ya no aguanto el calor. ¿Por qué? Porque me adapté a vivir acá, en esta ciudad, que es más bien, no es fría, pero es templadita. Aquí en Medellín llevo 15 años, pero cuando estaba viviendo en Andes, fueron 4 años que me adapté mucho al frío. De Andes pasé al Retiro, que el Retiro también tenía el mismo clima de Andes.